Estamos de vuelta para presentar la investigación periodística que ha realizado nuestro compañero Juan Víctor Castillo. Hablamos de los préstamos de las personas que realizan estos préstamos. En algunos casos no saben quién les está prestando el dinero, no saben a qué se enfrentan, a la manera en que luego les estarán cobrando, les estarán presionando y en algunos casos incluso terminan con la muerte. Juan Víctor, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandra? Amigos televidentes, un placer, buenas noches. Todos tenemos problemas económicos, atravesamos por situaciones difíciles en el hogar o en el negocio, pero ¿qué tan delicado es hacer negocios con préstamos? El caso que abordaremos esta noche evidencia claramente la operatividad de una estructura acá en el país, conocido ya popularmente como los colombianos, préstamos fáciles, inmediatos, solamente su recibo de luz, y la mayoría de afectados en este caso son los vendedores o comerciantes informales en mercados, en colonias, zonas de la capital y también a nivel departamental. Ayer a las 3 de la tarde con 45 minutos en el sector 1, frente al lote 154, Colonia Vistas de San Luis San Pedro Ayampuc, usted está viendo la imagen, el escenario vandálico. Cristina Alejandra Bonifaz Flores, de 33 años, una comerciante del municipio, murió a manos supuestamente de un colombiano ante la mirada de su hija de tan solo 12 años. La menor le narró a los investigadores que supuestamente el colombiano la citó en este lugar para exigirle el dinero por el préstamo, el dinero de la semana. Ella no tenía el efectivo, solo una parte. Y esto generó una discusión y al final el supuesto sicario desenfundó el arma de fuego y atacó a Cristina Bonifaz Flores. De manera inmediata murió de un impacto de proyectil arma de fuego en el cráneo, según el reporte de bomberos municipales que cubrieron esta emergencia. Según los investigadores que se presentaron, ya han iniciado todas las investigaciones necesarias para dar con los responsables y no descartan que podría tratarse del tema de los prestamistas colombianos, Alejandra, que no solo están operando en el municipio de San Pedro Ayampuc, sino también en zonas de la capital, y su objetivo primario es enviar a motoristas también de origen colombiano que con armas de fuego amenazan a los comerciantes informales para generar o presionarlos para que paguen día a día estos préstamos o de manera semanal, y al atrasarse inician las amenazas de muerte, los disparos a las viviendas. Por ello es que piden el recibo de luz para saber específicamente la residencia del quien va a prestar el efectivo. También realizan disparos en los negocios, intimidan con palabras amenazantes y al final incluso los que prestan dinero, los comerciantes, pierden la vida. En tantas ocasiones se han visto estos hechos criminales. Es delicado, Juan Víctor, tú lo dices claramente, nos enfrentamos a situaciones complicadas relacionadas con el tema económico, pero ¿a quién pedir ayuda? ¿A quién acudir ante estas dificultades? Se debe de tener mucho cuidado y ser cauteloso con el tema, sobre todo con estas personas que son desconocidas y están operando en diferentes municipios de nuestro país. Pero para ahondar un poco más, ¿cómo trabajan ellos? ¿Se acercan a ti? ¿Qué cantidades de dinero te prestan? ¿Bajo qué condiciones? ¿Y cómo realizan ellos los cobros? Obviamente ellos visualizan o la mayoría de clientes potenciales son los vendedores informales, las personas que no tienen obviamente constituidos los comercios o los negocios y se aprovechan básicamente de ese ingreso día a día de los comerciantes para acercarse, incluso les ofrecen préstamos de manera inmediata en efectivo para sufragar gastos, les solicitan únicamente el recibo de luz del negocio y de la casa donde residen. En algunas ocasiones llegan a la vivienda a visitar a la familia para saber específicamente cuántos integrantes están en esa casa y ya en cuestión de horas desembolsan el dinero, el efectivo. En muchas ocasiones los cobradores trasladan ese dinero en maletines y en su mayoría viajan en motocicletas. Al momento que cancelan este dinero, se genera ese negocio de palabra con el comerciante informal, no existen documentos firmados. Esto obviamente genera cierta duda desde el inicio. Cuando el comerciante se atrasa un día
o una semana, es como te menciono, inician las amenazas de muerte y de manera constante, probablemente lo que le pasó a Cristina Bonifaz Flores en San Pedro Ayampuc. Los colombianos no perdonan. 2 días de atraso significan ataques armados. A raíz de esta situación, las unidades de investigación DEIC de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público le dan seguimiento exactamente a un grupo que opera en la capital, Alejandra. Cuando el sicario ya dispara o activa un arma de fuego, lo que hace en cuestión de horas es salir del país, como ingresó, por puntos no controlados. Y en tantas ocasiones, cuando las autoridades hacen operativos en diferentes puntos de la capital o en departamentos, los sorprenden y los trasladan de manera inmediata a migración porque no tienen la autorización necesaria para permanecer en el país de manera legal. Y según las fuerzas de seguridad les incautan teléfonos celulares, que esto ha permitido también individualizar quiénes son los que acá en Guatemala manejan potencialmente estos grupos de prestamistas. Es importante este dato, Juan Víctor, ¿quiénes son los que están a cargo de estos grupos aquí en el país? ¿Se tendrá alguna investigación abierta en contra de ellos? Probablemente el narcotráfico, Alejandra, dinero ilícito, según las autoridades, el tema del lavado de activos. El objetivo primario es que ese efectivo que es de procedencia ilegal circule en la economía del país, y por eso es que buscan en clientes potenciales que están, como te digo, diariamente llegando a mercados o con sus negocios que no están constituidos o inscritos, y esto genera la presencia de manera inmediata de los colombianos en mercados, en colonias de la capital o en departamentos como en el caso de Santa Rosa, Quetzaltenango. También se han visto casos en Jalapa, en Huehuetenango, en Petén e Izabal, lugares que son obviamente comerciales, que la economía informal persiste. También es importante detallar que al momento de individualizar estos grupos denominados colombianos, se determina que ingresan por puntos no controlados. Están en Guatemala aproximadamente 3 a 6 meses. Cuando cometen estos actos vandálicos o activan un arma de fuego, el mismo grupo los retira del país por este punto ciego y los traslada a otro país de Latinoamérica donde también operan de la misma manera. Te menciono Honduras, Nicaragua, El Salvador, países de Sudamérica, y se generan intercambios. Por ello es que es tan difícil para las autoridades o para las fuerzas de seguridad individualizar a estas personas extranjeros, porque obviamente pueden ingresar incluso hasta con documentos falsos sin saber específicamente la identidad. En Guatemala no existe un control específico de estas personas, quiénes son, la edad exacta, de qué país, porque obviamente si ingresan de manera irregular y manejan motocicletas, hacen negocios con guatemaltecos, con comerciantes, lo hacen de manera ilegal porque no tienen la autorización necesaria, Alejandra. Juan Víctor, ¿se logra determinar cuál era la cantidad que debía esta persona? ¿Cuánto dinero les debía ella a los colombianos? Tratamos de platicar con la familia, Alejandra, pero por el temor, por el miedo, fueron muy herméticos en dar a conocer detalles. Para las autoridades consideran que el caso de Cristina Bonifaz Flores tenía un negocio en San Pedro Ayampuc, que era muy conocida en el municipio. Generalmente prestaba dinero a colombianos para sufragar gastos, el tema de servicios básicos como la luz, el agua, cuando no tenía ingresos en su negocio. E incluso en el tiempo de la pandemia, cuando se generaron todos los problemas económicos por el cierre de comercios, algunos lograron sobrevivir, subsistir con el tema de préstamos diarios, pero lamentablemente se vieron tantos escenarios violentos, te menciono, durante la pandemia, cuando los comerciantes informales se atrasaban en los pagos exactamente en los mercados. También es importante detallar que la menor de 12 años que estaba en el lugar de ese escenario criminal le relató a los investigadores que era supuestamente un colombiano con un maletín y con una motocicleta que le estaba cobrando a su mamá, Cristina Bonifaz Flores. Se generó una discusión por el atraso de un pago de préstamo y esto provocó que efectuara el disparo. También es importante detallar, Alejandra, que ayer, exactamente en horas de la mañana, la Policía Nacional Civil, de manera coordinada con diferentes unidades antinarcóticos, Inspectoría, realizó un operativo fuerte en el Boulevard La Pedrera y 28 Calle Zona 6, donde se tiene pensado que circula la mayoría de colombianos por la cantidad de mercados que se ubican en el lado norte de la capital, y en cuestión de minutos
le marcaron el alto a 2 motoristas. ¿Cuál fue la sorpresa? 2 colombianos quienes argumentaron que no tenían documentos, que habían ingresado por un punto no controlado y que trabajaban para préstamos pagadiario denominado colombiano y que estaban operando exactamente en la zona 6 cobrando estos préstamos. Fueron remitidos de manera inmediata a Migración, Alejandra. ¿Se logra determinar cuántos días de atraso de no realizar el pago tenía esta persona como para que acabaran con la vida de ella, Juan Víctor? ¿Hasta dónde puede llegar el tema del dinero? ¿Vale más el dinero que la vida de una persona? No pudieron esperar un día más o unas horas más. Quizá ella estuvo a punto de conseguir el dinero. ¿Tú tienes este dato? El problema, Alejandra, es que en relación a estos préstamos, cuando le consulté al investigador que maneja el caso de Cristina, él detalló que probablemente el préstamo era de 500 a 1,000 quetzales. Cuando se generan atrasos, porque son préstamos día a día, cuando se genera un atraso de 24 horas, los colombianos exigen un interés de 100 quetzales por día por el monto prestado. Se presume que Cristina se atrasó 5 días. Estaríamos hablando de 500 quetzales de interés por ese préstamo de 500 o 1,000 quetzales que realizó. Y obviamente, conforme avanzaban las semanas, ese interés se iba a prolongar y al momento que los colombianos deciden ya no acceder a dar más días para juntar este dinero, actúan de manera violenta. Se presume que Cristina Bonifaz ya había sido amenazada días anteriores por este grupo y el día de ayer el supuesto cobrador, el colombiano, decidió acabar con su vida y se sabe que esta persona escapó en una motocicleta buscando específicamente la capital. Se presume, según los investigadores, y por ello te detallo que es tan difícil para las autoridades generar todo el seguimiento de investigación. Las personas, como no tienen documentos en Guatemala, no hay un control específico, el saber cómo ingresaron al país, escapan, lo hacen por un punto no controlado y de manera inmediata el mismo grupo criminal accede a que otros colombianos ingresen de la misma manera para que continúen ocupando esa plaza que dejó la persona que se presume asesinó a Cristina Bonifaz Flores. De esa manera operan en el país y se han extendido, ya prácticamente es una red en diferentes departamentos o municipios. Los comerciantes se ven tan afectados y ojo, porque en algunos casos, Alejandra, como en el departamento de Santa Rosa el mes pasado, uno de los comerciantes informales, ante las amenazas, decidió desenfundar su arma de fuego y enfrentarse a los cobradores. 2 colombianos murieron en un parqueo de un centro comercial en el departamento de Santa Rosa. Esto es lo que genera prácticamente estos préstamos que no son controlados. Juan Víctor, gracias por acompañarnos. El llamado a la población a no dejarse engañar, a no ser parte de estas estructuras. Si usted enfrenta alguna situación económica complicada, quizá lo mejor es apersonarse a un lugar seguro en donde le puedan realizar un préstamo con créditos accesibles y no exponer la vida ni suya ni de su familia con estas personas. Gracias, Juan Víctor. Continuamos con más noticias. Bueno.